Señores, hay que tener cuidado donde uno le reza a Dios. Por eso dicen que el mejor templo es el corazón. Hay una iglesia que ya está en el país, que tiene ya varias sucursales, por decirlo de una forma. Se llama la Iglesia Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Es una iglesia que viene de Colombia. Y en los últimos días, las últimas semanas, esa iglesia ha ocupado las primeras páginas de los periódicos de Colombia por denuncias graves de narcotráfico y lavado de activos. Pero por aquí la iglesia está. Y por aquí también la iglesia tiene algo que decirnos. Veamos este trabajo de investigación. Siete iglesias de la Congregación Iglesia de Dios Ministerial de Jesús Internacional ya están repartidas en el territorio nacional. En Bonao, Pedro Brán, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, en Higüey y 2 en Santo Domingo. Las iglesias están bajo la dirección de pastores colombianos enviados por su sede principal en Colombia. Este grupo cristiano nació en 1972 y es uno de los movimientos evangélicos más importantes de Colombia. Fue fundada por el pastor Luis Moreno, quien falleció repentinamente en 1996. Desde entonces, su esposa María Luisa Piraquive tomó el mando y a partir de ese momento realizó cambios en la organización de la iglesia. Y la idea inicial de su difunto esposo, de una iglesia modesta, se transformó en una empresa expansiva que incluso creó un partido político en Colombia llamado MIRA, Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, en el año 2000. Él decía que la política, por ejemplo, no entraba a la iglesia, que nunca íbamos a ver política dentro de la iglesia, que cada quien votara por quien quisiera, que cada quien apoyara a su partido político que quisiera, pero él no permitía nada de eso de que política dentro de la iglesia. Y no permitía que la mujer se parara a hablar dentro de la congregación. Pero esta iglesia cambió mucho desde su creación, como puede notarse. Los pastores de esta iglesia afirman poseer el don de la profecía, que consiste en un mensaje que el mismo profetizador atribuye al Espíritu Santo. Los supuestos vaticinios generalmente se componen de promesas acerca del futuro del individuo y de un argumento que se repite con cada uno de los nuevos visitantes de la iglesia. En todas las regiones del mundo que se basa es la de asegurar la permanencia de la persona que busca a Dios. También se predican otras prácticas comunes en iglesias evangélicas como el don de lenguas, el don del discernimiento, de interpretación de sueños, de hacer milagros, de sanidades, echar fuera demonios, entre otros. Se empieza a decir que Dios mostró que las cosas se van a hacer Priscila conoció la iglesia en 1991 en Bogotá, Colombia. Allí vive y nos cuenta cómo se metió de lleno en lo que cambió su vida para siempre. Llegué por primera vez y recibí una profecía. Obviamente usted lo dijo, el hecho de que le digan a uno cosas bonitas al oído y sobre todo cuando uno va y con un problema o una dificultad, porque pues hablando sinceramente todos los seres humanos tenemos alguna dificultad, si no es por el tipo sentimental, emocional o económico, o la que le falta el empleo, o que tiene problemas con sus hijos o con su esposo. Bueno, así sucesivamente todos tenemos alguna dificultad. Esta secta, que tiene un manual de operaciones con mandamientos y reglas institucionales, así como varios libros escritos por su líder, donde queda claro que ella es la representante de Dios en la tierra. Que la palabra que ella hable, sea buena o sea mala, se cumple, que no podemos cuestionar el ministerio, que el que cuestione el ministerio Dios lo va a castigar, que no podemos ni siquiera pensar nada malo en contra de ellos, porque nos pasaría como le pasó a María, la hermana de Aarón y de Moisés, que le dio lepra por estar cuestionando. Definitivamente una manipulación de los asistentes con el único fin de mantenerles como mansos corderos bajo el total control de su líder, que muchos la consideran como una papista para la secta. Pero en la actualidad la iglesia y el partido están en el ojo del huracán, desde que se colgó en la red un video donde su líder afirma que los impedidos no pueden ser predicadores en su iglesia. La condición física de estas personas que se van a seleccionar para subirse a un púlpito
éxito, entonces usted... Hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, no, hablemos de la parte física, hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, otros llegan sin un brazo, otros llegan sin una pierna, bueno, con algún defecto físico, ¿no? En estos videos podemos observar a la líder de la iglesia instruyendo a los pastores sobre la exclusión de los discapacitados en la participación de los ministerios de la iglesia. Muchas personas se han rebelado contra esta discriminación, provocando un revuelo a nivel general. Según voceros de la secta, lo que María Luisa Piraquive, su líder, expresa en el video, está escrito en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en Levítico, hay una referencia a no ocupar posiciones sacerdotales a las personas con cierto defecto. Pero hay que interpretar esto primero a la luz del Antiguo Testamento, ¿qué se estaba dando en este momento? Pero la iglesia no solo tiene estos problemitas, sino uno mucho más grande, y es que en este momento está siendo investigada por lavado de activos y cuestionada por su fortuna personal. Por esta razón, la iglesia está en los titulares de todos los periódicos colombianos, ya que su líder, María Luisa Piraquive, no se presentó el pasado 27 de enero al interrogatorio preparado por la Fiscalía General de la Nación en Colombia, que buscaba despejar las dudas. Pero ella solicitó a través de su abogado aplazar el interrogatorio hasta el 12 de febrero. El diablo está ardiendo de envidia. Para la Fiscalía y para el DIAN, que es el departamento encargado de los impuestos en Colombia, es muy particular que una organización sin fines de lucro posea bienes privados valorados en millones de dólares a nombre de los hijos de la líder de la iglesia. Son mansiones muy lujosas que hay en los Estados Unidos, de propiedad de María Luisa Piraquive, de propiedad de Alexandra Moreno Piraquive, de Iván Darío Moreno Piraquive, de Perla Moreno Piraquive, incluso del hijo menor de María Luisa. Estamos hablando que en Bogotá solamente sus propiedades ascienden a un valor de 12.000 millones de pesos colombianos, o sea, aproximadamente 6 millones de dólares. La Fiscalía tiene un papel... Mientras que un miembro de la familia y de la iglesia en Colombia, entrevistado por nosotros, reduce la investigación solo al diezmo que reciben. Lavado de dinero, infortunadamente, para las autoridades es un gran reto aquí en Colombia para probar esta situación, porque la iglesia, esta secta, la iglesia de mi tía, no tiene un control de quién diezma o quién no. Se investiga también al menos 9 lujosas propiedades de más de 4.400 metros cuadrados cada una en lugares exclusivos de la Florida. Solo uno de los baños de la mansión de la pastora tiene las llaves de los baños, o sea, los grifos, chapadas en oro, valorados en $70.000. Cada casa puede costar en el mercado entre 2 y 3 millones de dólares, solo en los Estados Unidos. Las autoridades verifican de dónde salieron los cerca de 14 millones de dólares en los que están tasados estos y otros bienes del grupo solo en Estados Unidos. También se evalúa a nombre de quién están los 850 templos que tienen levantados en 45 países, de los cuales hay 180 solo en Colombia. Todo este patrimonio millonario podría ser parte de los diezmos y ofrendas de una iglesia. Muy fácil para cualquier persona tratar de limpiar dinero de esta forma, ¿no? Con una fachada de iglesia en donde se reciben diezmos y ofrendas, en donde las personas son libres, entre comillas, de diezmar lo que quieran y que no hay un control de quién diezma y quién no. Otro de los escándalos que este movimiento que se encuentra en el país ha protagonizado en los últimos días, específicamente en noviembre pasado, ya cruzan las fronteras y llega a una de sus iglesias en Argentina, donde el pastor fue acusado de narco. Por ejemplo, por el caso del pastor que fue capturado en la Argentina, era una persona que la líder de la secta, María Luisa Piraquive, lo envió como pastor a la Argentina. El pastor es David Acevedo, quien fue capturado y acusado de asesorar y reunirse en su templo con poderosas bandas conocidas como los urabeños y los machos,
dedicados al lavado de dinero y al narcotráfico. En Argentina, como dice el diario El Clarín de Argentina, detuvieron y procesaron a un pastor, así lo dice en el diario, en la noticia, por narcotráfico y lavado de activos. Pero la iglesia en República Dominicana no está exenta de estos problemitas con el narcotráfico. La DNCD en el 2010 vinculó a uno de los principales protagonistas de esta iglesia en República Dominicana con una red de narcotráfico internacional dedicada también al lavado de activos. Y fue desmantelada en ese año por la DNCD, como habíamos dicho. Según se publicó en los medios, la banda estaba compuesta por cubanos, colombianos, norteamericanos y dominicanos que operaban en varios países y en RD específicamente en la región del este. Según investigaciones de la DNCD, se le vinculó al alijo de 25 paquetes de cocaína que fueron decomisados. Entre las personas apresadas se encontraba Germán Miguel Salgado Arroyo, el cual era un miembro de la iglesia en aquel momento. Este señor asistía en compañía de su esposa Ontilia, que se llamaba. Ontilia tenía el don de la profecía, entonces pues esa situación llevó a que fuera una colaboradora en República Dominicana de la iglesia, tanto en la iglesia como en el partido Mira. Germán Miguel Salgado Arroyo estuvo recluido en la cárcel de Najayo, pero por una variación de la medida de coerción fue libertado bajo fianza el 31 de marzo del 2011 y salió del país de forma ilegal, entendemos. Localizamos a su esposa, Antilia Peña, quien es profetisa de la iglesia, que está precisamente ofreciendo en venta o alquiler una de las propiedades que fueron allanadas en el operativo que fue apresado su esposo. En una llamada telefónica confirmamos que la propiedad aún está en oferta de venta o alquiler. Yo veo un anuncio en una página que se llama Corotos. Ajá. Sí, de un apartamento que usted tiene en venta, dice que es amueblado y tal. Bueno, ya no está amoblado, pero, se está pidiendo 380. 380 sin muebles. Sí. Pero todavía está disponible, ¿verdad? Porque como yo vi ese anuncio de junio, yo no sabía si era viejo, porque... Sí, alquilado puede ser 1.500, ¿ya? ¿Qué iglesia que crea tanta prosperidad, que envía a sus miembros al país y estos ya tienen propiedades lujosas en nuestro país? Esto significa que el esposo fuera del país, violando su libertad condicional, y ella vendiendo una propiedad que debería estar incautada por la justicia. La iglesia no está siendo cuestionada solo por sus posibles vínculos con el narcotráfico y lavado de activos, ya que muchas personas víctimas de esta secta cuentan historias similares sobre la separación familiar provocada por el grupo religioso. Priscila Angulo, por ejemplo, cuenta cómo la iglesia le afectó de por vida cuando la entrevistamos vía Skype desde Colombia. Empiezan a utilizar en uno técnicas manipuladoras y coercitivas, digamos no son éticas, y es donde uno empieza a perder la noción de su vida, de la ciudadanía, todo, porque logran a uno alejarlo hasta de su propia familia. Priscila le abrió las puertas a la iglesia para hacer las reuniones en su propia casa, recibiendo allí a las personas que iban en busca de Dios. Yo obediente tuve 10 personas. Ese día vino María Luisa y nos dieron profecía a las 10 personas. Pues todos felices, escuchando cosas bonitas, escuchando que íbamos a tener dinero, que íbamos a ser bendecidos. El sistema consiste en reunir personas a orar y decirles profecías positivas sobre su futuro. Una vez el visitante está cautivado, se asegura el diezmo y empieza a funcionar a manera de negocio y se solicita que lleven personas en la siguiente reunión. Esto hace que la comunidad crezca y se convierta posteriormente en una iglesia multinivel piramidal. Entonces dentro de un mes volvemos, tenga cada uno una. Entonces cada uno una significaba 20. Luego la otra reunión ya cada uno una éramos 40. Y al otro mes cada una éramos 80 y así sucesivamente. Priscila se mantuvo muchos años en el círculo de la secta, pero comenzó a tener problemas en su matrimonio. Su líder, María Luisa, le obligó a mantener su relación que ya estaba deteriorada, incluso había recibido maltratos físicos por parte de su esposo. Algunas cosas.
Finalmente decide separarse y por desobedecer los designios de la líder de la secta es expulsada de la iglesia. Perdió todos sus bienes, según nos contó, a través de artimañas y fraudes que realizó la líder Piraquive con su ex esposo. Hasta su casa pasó a ser propiedad de la pastora y fue considerada una endemoniada por los demás feligreses y hasta por su propia familia. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo mi familia dividida, mis 2 hijos mayores son mis mayores enemigos por yo estar hablando, por yo estar dando, por ejemplo, estas declaraciones, por haber salido en el programa, por venir diciendo desde hace 4 años, contándole a la gente mi verdad. El jueves pasado, el presidente argentino de la Red de Apoyo a Víctimas de Sectas, Héctor Walter Navarro, llegó a Colombia para conocer de cerca el caso de la Iglesia de Dios Ministerial y sostuvo que desde hace varios años ha recibido denuncias relacionadas con la Iglesia. Navarro aseguró que una vez que haya completado su investigación, revelará detalles de los escandalosos hechos que se presentan en la Iglesia de Piraquive. Incesto, robo de bebé, estafas, violación de derechos humanos, discriminación, el hecho de que se obligue a que los feligreses de la Iglesia de Dios Ministerial voten por el partido Mira. Según el señor Héctor Navarro, quien buscará reunirse con la señora Piraquive, asegura que este tipo de sectas se aprovecha de la pobre gente que de buena fe cree que Dios les está hablando a través de su profetisa, cuando en realidad se trata de una receta preparada que se traduce en la entrega de diezmos que lucran a sus directivos. Cuando se vulneran los derechos humanos, cuando se cometen delitos, eso es lo que transforma a una simple agrupación religiosa de lo que es una secta destructiva. Aparte de esto, la prensa colombiana ha expuesto los dramas familiares de la familia Piraquive. María Luisa tiene 5 hijos a los que, según lo expuesto en los medios, también les ha afectado sus vidas. Su hijo Iván denunció que su hermana Alexandra tuvo un hijo siendo menor de edad, que María Luisa adoptó como propio, o sea que su hermano es realmente su hijo. A su hijo César no le dio el visto bueno de una novia y esta quedó embarazada posteriormente. Hasta la fecha no se le ha dado el permiso a conocer la niña. A su otra hija Perla no solo le desaprobó el novio, sino que esta quedó embarazada del mismo y tuvo un hijo bastardo, el cual no ha sido aceptado. María Luisa le quitó la patria potestad al verdadero padre, dándoselo al esposo impuesto por ella. A Iván lo expulsó de la iglesia porque es homosexual y lo dijo públicamente. Definitivamente esta familia no es un modelo para nada. El crecimiento de esta secta en República Dominicana es inminente y preocupante, aunque no es comparable a la magnitud que tiene en Colombia. Vale la pena escudriñar siempre cuál es la verdadera misión de las organizaciones a las que pertenecemos. No vaya a ser que estemos siendo pastoreados por un lobo vestido de oveja. Ahora le toca a las autoridades dominicanas investigar esta denuncia y a esta iglesia que está radicada en República Dominicana. Y así evitaremos que el Dios de esta secta le haga a los feligreses un infierno.